La relación entre Brasil y Uruguay está marcada por fuertes lazos históricos y culturales, pero una antigua disputa territorial puede comprometer la diplomacia entre las dos naciones. El origen del conflicto ocurre debido a la imprecisión de las fronteras establecidas por el Tratado de Límites de 1851, que definió los territorios, pero dejó margen para interpretaciones divergentes. En el centro de este impasse están las reivindicaciones uruguayas sobre áreas en el extremo sur de Brasil. El Rincón de Artigas, entre el norte de Uruguay y el sur de Brasil. Y la isla brasileña, una pequeña isla ubicada en la desembocadura del río Quaraí, en la frontera entre Brasil y Uruguay. Para comprender el origen de estos problemas, necesitamos regresar al siglo XIX, cuando Uruguay todavía era parte del territorio brasileño. En 1822, las delimitaciones de fronteras y la organización política de las naciones en América del Sur eran muy diferentes de lo que conocemos actualmente. Brasil era un imperio y acababa de declarar su independencia de Portugal. Unos años antes, Argentina se independizaba del Imperio Español y recibía el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata. Y Uruguay formaba parte del territorio brasileño y se llamaba Provincia Cisplatina. No obstante, esta región había sido anexada solo unos años antes por Dom João VI, y entre sus habitantes había un fuerte sentimiento nacionalista. En 1825, el líder del movimiento 33 Orientales, Juan Antonio Lavalleja, apoyado por las Provincias Unidas del Río de la Plata, declaró la independencia de la Cisplatina del dominio del Imperio del Brasil. Esto reavivó las tensiones en América del Sur, que culminaron en la Guerra de la Cisplatina entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Después de casi 3 años de batallas, el conflicto desgastó a ambas partes, llevando a las dos jóvenes naciones a aceptar la mediación británica, que fue sellada en el Tratado de Montevideo en 1828. El acuerdo reconoció la independencia de la provincia cisplatina como la República Oriental del Uruguay, poniendo fin al dominio brasileño y consolidando un nuevo estado soberano en la región. Y es aquí donde está el problema. En 1851, Brasil y Uruguay firmaron un tratado que debería delimitar sus fronteras de forma definitiva. No obstante, la imprecisión en los mapas y las interpretaciones divergentes sobre el texto del acuerdo dejaron brechas para futuros cuestionamientos. Fue en este escenario que surgieron las primeras controversias involucrando la isla brasileña y el Rincón de Artigas. Dos regiones que están bajo la posesión de Brasil, pero que para los uruguayos son áreas en disputa. Vamos a analizar estos dos territorios con más detalle. Comenzando por aquí, por el Rincón de Artigas, una región rural de 237 kilómetros cuadrados, ubicada en el extremo sur de Brasil, en la frontera con Uruguay. Es administrada por la Municipalidad de Santana do Livramento, en el estado de Río Grande del Sur, a aproximadamente 74 kilómetros de la Villa Tomás Albornoz, el principal centro poblacional de Rincão de Artigas. A pesar de eso, la villa es extremadamente pequeña, albergando cerca de 120 personas. Esta pequeña villa se destaca por su infraestructura limitada y por la ausencia de servicios públicos básicos. No hay barreras geográficas que separen a las dos naciones en la región, solo una línea imaginaria y hitos fronterizos. A pocos metros de la Villa Tomás Albornoz, ya en territorio uruguayo, está la Villa Masocher. Aunque también es un pequeño asentamiento, recibe mayor atención por parte del gobierno uruguayo. Y por esto sus servicios públicos, como escuela, unidad de salud y comisaría, ofrecen mejor eficiencia, atrayendo a muchos residentes del lado brasileño a cruzar la frontera diariamente en busca de atención en el lado uruguayo. La Villa Tomás Albornoz fue instalada en 1985 en tierras cedidas por el hacendado Tomás Albornoz, para marcar y fortalecer la soberanía brasileña en la región. Desde 1934, el gobierno de Uruguay ha reivindicado una revisión en la demarcación de los límites fronterizos entre los dos países, alegando que debido a un error de demarcación en 1851, el territorio de Rincón de Artigas habría sido incorporado erróneamente a Brasil. Una de las bases de la disputa es la interpretación sobre cuál curso de agua debería ser considerado como el marco natural de la frontera. Uruguay entiende que el arroyo de Invernada, mencionado en el tratado, corresponde a un curso de agua más al norte, lo que incluiría el Rincón de Artigas en su territorio. Brasil, por su parte, afirma que el área es parte legítima de su territorio nacional y descarta las reivindicaciones de Uruguay. Aunque es una región considerablemente pequeña, las dimensiones de Rincão de Artigas superan a las de grandes ciudades brasileñas como Recife, Niterói, Vitória y Aracaju. Desde 1974, los mapas oficiales de Uruguay
comenzaron a marcar la región como un límite disputado, reforzando la narrativa de que la soberanía sobre el territorio permanece en disputa. A 220 kilómetros de allí, tenemos el otro territorio reivindicado por los uruguayos. Mientras que el Rincón de Artigas plantea cuestiones relacionadas con las fronteras terrestres, la isla brasileña está en el centro del debate sobre los límites fluviales entre Brasil y Uruguay. La isla brasileña está localizada en el río Quaraí, en la frontera entre los dos países. A pesar de ser una pequeña porción de tierra de solo 2.7 kilómetros cuadrados, su importancia va mucho más allá de su tamaño. Ella representa el último punto brasileño en el río Uruguay y la afirmación de la soberanía brasileña en la región. Entre 1964 y 2011, la isla brasileña fue habitada por solo una persona, el señor José Daniel, que vivió allí hasta poco antes de su fallecimiento. Desde entonces, la isla permanece deshabitada. Desde la década de los años 30, la isla brasileña es objeto de disputa territorial por Uruguay, cuando el país vecino comenzó a reinterpretar el Tratado de Límites de 1851. Este tratado atribuía a Brasil las islas situadas en la desembocadura del río Quaraí en el río Uruguay. Pero los uruguayos argumentan que la isla brasileña está por debajo de esa confluencia, perteneciendo por tanto a su territorio. En 1940, Uruguay formalizó su objeción al tratado durante la ratificación de un acuerdo fronterizo complementario. Posteriormente, en 1974, el país siguió el mismo procedimiento adoptado en relación al Rincón de Artigas, determinando que sus mapas oficiales pasaran a identificar la isla brasileña como una región de límite contestado. Ya en los mapas oficiales de Brasil, ambas las regiones se presentan como territorios brasileños, reforzando que el gobierno de Brasil ignora completamente las disputas territoriales con Uruguay. Sin embargo, es posible observar que Google Maps define estas dos regiones con una demarcación punteada, indicando que existe allí una disputa territorial abierta. A pesar de repetidas notas diplomáticas enviadas por el gobierno de Uruguay, Brasil nunca dio mucha importancia a este asunto. En 2022, Itamaraty reafirmó su entendimiento, declarando que las disputas territoriales no forman parte de la agenda bilateral entre los dos países. La última vez que Uruguay presentó formalmente una reclamación pidiendo la revisión del Tratado de Fronteras con Brasil fue en 1988. En esa ocasión, Uruguay retomó la cuestión de la isla brasileña y del Rincón de Artigas, exigiendo que esas áreas deberían ser consideradas territorios de soberanía uruguaya. El gobierno brasileño respondió un año después, en 1989, reforzando su posición de no abrir ninguna negociación sobre regiones disputadas por el país vecino. Desde entonces, la disputa se ha mantenido sin nuevos avances formales. Brasil sigue considerando las áreas como parte de su territorio, mientras que Uruguay contesta la soberanía brasileña sobre las dos regiones. Pero aunque Uruguay considere estas áreas como contestadas, es importante recordar que ambos países comparten una larga historia de cooperación y respeto mutuo. Brasil y Uruguay poseen excelentes relaciones comerciales, siendo incluso miembros fundadores del Mercosur, lo que facilita el intercambio de bienes, servicios e inversiones. Esta gran asociación también se extiende al campo diplomático, demostrando que la relación entre Brasil y Uruguay va mucho más allá de cuestiones fronterizas. En tu opinión, ¿cuál sería la solución más justa para resolver estos problemas? Considerando que la Rincón de Artigas y la isla brasileña son regiones tan pequeñas en comparación con la inmensidad del territorio brasileño, ¿crees que Brasil debería entregar estas regiones a Uruguay? Deja aquí tu comentario y cuéntame tu opinión. Si te gustó este video, deja tu like y compártelo con tus amigos. No dejes de suscribirte al canal si aún no estás suscrito y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad.